Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta oportunidad hablaremos sobre el video que hace poquito publicó Dross sobre Shazam y el efecto o supuesto efecto Mandela que hubo. Estuve opinando un poco sobre esto. Intenté buscar los videos de esa época en las cuales yo recuerdo realmente haberlos visto. Voy a sacar la pantalla esta que no la sé por qué carajo le deja acá. Que he visto. Y no, eventualmente solo tenemos este que está acá, que no sé si lo estarán viendo, pero mi cabeza está justamente acá, que es Shazam Trailer 1 oficial, el primero que salió el 21 de julio de 2018, o sea, aproximadamente hace 9 meses atrás, un poco más, 9 meses con 10 días, digamos. Y nada, nos explican un montón de cosas, cosas sin sentido, porque son cosas que están en la película, pero bueno. ¿Qué es lo que ocurre? Si es que no se has enterado o en fin. Vale, lo que se dice o lo que dijo Dross es que cierto video de un usuario X contenía una publicidad, un tráiler con una publicidad de solo en cines en la época de abril algo del anterior año 2018. Todo está bien hasta el punto de que solo en cines. Yo llegué a muchas conclusiones a la hora de pensarme hacer esto. Pero también recordé antes, bueno, muchísimo antes de que lances Hate de que como osas contra el Dross. Su canal es netamente para entretener, muchas veces lo he dicho. De hecho, en muchos videos lo ha comentado, aparte de que hay cosas que no son ni por cerca reales. Pero es eso, ponen una captura, imagino, del solo para entretener. Pero bueno, al grano. Básicamente, la historia se centra en que el usuario tenía un DVR. Bueno, un DVR, acá lo llamamos una capturadora, que se dedica a capturar cosas de la TV. Vale, en dicha capturadora, ya que mucha gente lo deja en automático para grabar ciertos programas, con todo y publicidad encima, encontré una publicidad de la película de Shazam. Vale, digamos que 21 del mes ese, de abril. Vale, dos meses de diferencias. Bueno, voy a seguir el panorama. Vamos a explicar el efecto Mandela para la gente que no lo conozca, tío. El efecto Mandela es cuando tú recuerdas un suceso que pasó y la mayoría o todo el mundo no lo recuerda. Es en términos simples. Muchos de esos sucesos se hacen grandes o masivos porque son transmitidos en TV, o hay mucha gente que tiene videos de cosas que nunca pasaron o cosas que en su realidad pasaron. Y básicamente el nombre Mandela viene de que toda la gente, pues, que creía que Mandela estaba muerto, pues está equivocado porque Mandela nunca murió. Pero hizo tanta especulación que sí, mucha gente llegó a creer eso. Y de ahí el nombre Efecto Mandela. Vamos a ver. Ocurre eso. El usuario tiene una cosa bastante rara. Está en otra realidad donde pues estrenó mucho antes Shazam, tal parece ser. Pero él ni lo recuerda. Solo tiene un video que prueba eso. Entonces es un efecto Mandela medio trucho, se podría decir. Vale, vamos de frente a la explicación clara de qué pudo haber pasado. Porque curioso, antes de terminar, es que yo me acuerdo claramente que habían trailers que no explicaban absolutamente nada, pero eran de Shazam. Eso sí me acuerdo, tío. No sé si alguien comparta esto o alguien tiene algo. Yo estoy intentando encontrar los trailers que eran muy simples, eran bien cortitos, tío. Duraban 30 segundos. Yo sí me acuerdo de esta huevada en YouTube. Y no había mucho revuelo por Shazam. Yo me acuerdo que estaba de moda, o estaba la gente pensando más en Avengers. Y era el año pasado. Sí, claro que era el año pasado. Mayo. Yo me acuerdo que en mayo salieron trailers que no explicaban nada, no decían nada en cine, pero sí salían imágenes de estos personajes. No sé si alguien más notó eso, pero yo no llegué a capturar ninguno por mala suerte, pero sí me acuerdo claramente. Vale, ese es el dato curioso. Y para terminar de cerrar la idea, explicaré lo que pasó realmente, o lo que yo creo, en mi opinión, que pasó realmente. Hablamos de transmisiones en la tele, sabemos que puede haber muchos problemas, deficiencias y hasta temas de intercambio de programación, o sea, errores en la programación. Entonces, puedo darme el lujo y puedo honestamente a decir que pudo haber habido un error en la programación. Pudo haber salido una publicidad que no estaba netamente programada para esa época, sin necesidad de decir que
lo que afirmó Dross en su momento, que pudo haber sido un problema de que el Wi-Fi intervino. Pudo haber sido que la misma promoción tuvo un error. Hablamos de 2 meses de diferencia, no son tantos de hecho. Eh, Pudo haber una, pues como te digo, pudo haber habido este spot publicidad en esta parte del mundo antes que en otras partes. Se ha dado muchos casos, la verdad. Y esto usualmente lo hacen para ver qué sentido, qué pegue tiene esta publicidad de ciertas partes del mundo. Ha pasado, no es tanto, ha pasado. Y lo otro es que, pues, a 2 meses de diferencia, quizás le pusieron a la misma cadena, men, transmite esto de acá a 2 meses porque la gente ni sabe qué hacer la película. Y quizás el encargado, pum, le tiró la transmisión por ahí un error. Porque errores en programación hemos visto muchísimos. Ejemplos, espero estar poniendo en este momento en la pantalla. De los cuales se ha hablado bastante. Entonces, puedo darse caso muy simple de eso. De un error en la programación. Cosa que puede pasar, tío. Con 2 meses de antelación le pusieron la publicidad que iban a poner en tal día, en tal momento. Porque esto sí lo cronograman bien. Y el main lo puso, pues le salió en los huevos y lo puso de frente. Y ya está. Nada más que decir. Lo que sí me tiene desconcierto, creo que es véanla hoy. Creo que se arriesgaron al poner eso en ese mismo tema de la película. Lo cual hace dudar bastante. Véanla en cines. Es lo que hace dudar. Es lo que creo que termina de descuangeringar toda la teoría. Pero vale, o sea, no parece tan impresionante cuando lo veas de esta manera, pero igualmente yo digo que el trabajo que emplea Dross es bellísimo y es espectacular al momento de explicar estas cosas. Y la verdad es que si hubiese sido un efecto Mandela hubiese sido de puta madre, pero tiene tantos huecos ahorita que no le doy esa potestad. Esperemos que sea una noticia más grande y que la gente hable más de esto, la verdad es que estaría muy bien. Y nada, tío, es mi opinión con respecto a lo que pasó. La verdad es que me siento intrigado porque yo sí me acuerdo claramente que había visto antes y sin publicidades. Así que nos vemos en un nuevo vídeo. Bye, bye. Suscríbete y campanita, tío. Tin campanita se viene. Y like sus favoritos.